Entonces, el tormento, ya vamos a ver el tormento del rico, es estar puesto invisible mientras el mendigo es llevado al seno de Abraham. Así que habrá un final de la ira. Habrá un final donde todas estas cosas acabarán y estará Israel completo, los gentiles completos y todo ser humano que ha vivido, hijos de Dios, estarán con él. Tenía algo en mente, pero lo merece porque es un tema bien impactante, digámoslo así, bien escatológico para los que les gustan las profecías. Yo poco he hablado de profecía en este canal, más que nada porque hemos dado más énfasis en el carácter de Cristo y el Apocalipsis se ha ido desenvolviendo por sí solo. Sin embargo, hoy vamos a tomarnos de Daniel y vamos a ver un cumplimiento de una profecía de Daniel directamente. ¿Ok? Vamos, ya estamos grabando, así que vamos a comenzar con una oración para el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra con sencillez. Y gracias porque puedes abrir ante nuestros ojos el misterio más grande de la historia, a Jesucristo y su amor inalterable por la familia humana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Daniel 8:19 dice, habla del fin de la ira. ¿Y qué tendrá que ver esto con la conocida parábola del rico y Lázaro? Antes que nada, darles la bienvenida. Si usted está aquí presente y mirando el tema de hoy, bienvenido sea, y también a los que están por el canal de YouTube viendo la presentación de hoy. Vamos a estudiar directamente la parábola del rico y Lázaro y vamos a ver qué conexión tiene con la profecía de Daniel del fin de la ira. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Mateo, capítulo 13, ¿ok? Porque nos va a dar algo de contexto acerca de para lo que sirven las parábolas, ¿ok? Muchos dicen que las parábolas no sirven básicamente para dar enseñanzas profundas, porque Cristo lo hacía para eso, para que fueran enseñanzas simples, para que no entendieran. Y si bien puede decirse así que Cristo lo hacía para que no entendieran, en realidad lo que él estaba haciendo era revelar misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo y lo hacía en parábolas. O sea, cada una de sus parábolas presenta verdades altamente abarcantes como lo que es el desarrollo de la rebelión y del pecado a lo largo de toda la historia, como lo es tu propia vida espiritual y personal, allí donde estás con tus luchas y tus dificultades, y también se aplica aquello. Sin embargo, también tienen su contexto histórico, que en este caso vamos a revisar y vamos a ver que cada elemento va a calzar para la interpretación de esta palabra. Mateo 13:1 dice, aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se reunieron junto a él grandes multitudes, de modo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud se paró en la orilla. Ok, en primer lugar, lo importante es que él hablaba en parábolas y a él le importaba que todos pudiesen escuchar. Esto, esto es Jesús preocupándose de que cada uno pueda escuchar lo que él dice, no haciendo excepción de los que están más cerca o los que están más lejos. Si se gana o se pone en la orilla, se pone en la barca, el sonido de las olas y el viento puede hacer de alguna forma que el mensaje sea más claro. Por decirlo así, en el agua se va a generar una amplitud para que las personas puedan oír mejor. Eran los escenarios de aquella época. Entonces le habló muchas cosas por parábolas. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Ahora, él va a responder la razón de por qué habla en parábolas. Respondió él, les dijo, porque a vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, es decir, a los judíos, no les ha sido dado, porque al que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumplen las profecías de Isaías que dice,
Oyendo oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. O sea, Jesús está hablando parábolas con un propósito en específico y al parecer está haciendo que Israel entienda menos y menos lo que él quiere mostrarles. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y sus oídos son duros para oír y sus ojos se han cerrado para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, para que no entiendan con su corazón y se conviertan, para que yo los sane. El propósito de él es sanarlos, pero al parecer sus oídos se endurecen cada vez más y más a lo que él busca mostrarles. En este caso, vamos a ver lo que sucede con Israel. Romanos 11, 7 al 9, dice entonces que aquello que Israel busca, esto eran los ellos que habla Jesús, que no entienden, ellos que no les ha sido dado a entender. Aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor y ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy, dice David. Su banquete se convierte en lazo y en trampa. Atención, banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. ¿Cuál era el banquete del pueblo de Israel? ¿No era acaso todo lo que tenían? Se jactaban de tener la cátedra de Moisés, se jactaban de tener todas las profecías como ellos, el pueblo escogido, elegido de Dios, las promesas para ellos, las leyes, se jactaban como tener la historia victoriosa de parte en frente de las otras naciones, como el Jehová de Israel o el Dios de Israel. Se jactaban, ese era su banquete, se regodeaban en su conocimiento de las escrituras. Pero Pablo dice que este mismo banquete es lo que ha causado que se endurezcan y esto es la misma trampa en la que ellos mismos caen. Romanos 9, 3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema y separado de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes por raza. Son israelitas, ya que ellos pertenecen a la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas y de su linaje, según la carne, es el Cristo. Dios, que es sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. O sea, Cristo, que es Dios por sobre todas las cosas, viene de ellos según la carne. Díganme si eso no es un banquete frente al cual regodearse. Pero dice que debido a esto, aparentemente Dios les ha dado o los ha endurecido por la jactancia de todo lo que ellos tienen. Su banquete se convertirá en lazo. Atención, aquí empieza la parábola. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendor todos los días. ¿Ok? Ustedes tendrán en cuenta que Israel cada día hacía sacrificios. Cada día leían y tenían la Torá. Cada día hablaban acerca de la Torá. Todos los días se presentaban estudios acerca del Mesías que había de venir y los iba a liberar en su interpretación por la violencia. Ese era su banquete. Se regodeaban cada día en aquello y vestían púrpura y lino fino. Es el pueblo de Israel. Jesús comienza identificando al hombre rico como el pueblo de Israel. El diccionario bíblico Hermas dice, el uso de púrpura se asociaba particularmente con la realeza. Además, el New Bible Dictionary nos dice, el uso de lino en los tiempos del Antiguo Testamento se prescribió para los sacerdotes. Éxodo 28:39, ustedes lo sabrán. La túnica y el turbante de cinto deben ser de lino fino. O sea, los que se asociaban con el púrpura y el lino eran los sacerdotes. Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis por real sacerdocio y nación santa, estas palabras hablaréis a los hijos de Israel. Pero el libro de Oseas
dice que ellos dejarían de ser su sacerdocio para las naciones. Se quedarían rechazados los hijos de ellos, por decirlo así, porque dejarían de ser los sacerdotes. Aquellos que se vestían de púrpura y lino fino, los sacerdotes, el Israel, el hombre rico, que hacía banquetes, que su mismo banquete se convirtió en un lazo para él. Sigue diciendo la parábola, Lucas 16:20. Pero había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de su casa, lleno de llagas, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, venían los perros y le lamían las llagas. Esto es muy curioso, porque el lenguaje que está empleando Jesús, si bien esta es una parábola, perdón, una historia o una leyenda egipcia, lo saben, ¿verdad? Jesús está utilizando una leyenda egipcia y está tomando esta leyenda con los términos judíos para que ellos darles un mensaje a ellos. ¿Okay? Efesios 2:12 dice, acordaos que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, hablando Pablo a los gentiles, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan? Ajenos al banquete. ¿Se acuerdan cuál era el banquete de Israel? Si no era la ley, la promulgación de los pactos, las promesas. O sea, los gentiles estaban separados, no eran parte de la ciudadanía, miraban desde lejos aquello. En Mateo 15:26-27 dice, y él respondió y dijo a una mujer sirofenicia, o sea, gentil, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Recuerdan? Que aquí buscaba alimentarse el mendigo Lázaro de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces Jesús le dice, no es bueno hacer esto. Pero ella dijo, una mujer gentil, sí señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los santos. Ok, quiero que presten atención. Mateo es un libro dirigido, un evangelio dirigido a los judíos. De hecho, incluso hay comentarios antiguos de que posiblemente Mateo fuese escrito en hebreo. Así que Mateo directamente está refiriendo todo su evangelio al amor de Cristo por los gentiles también, que también están incluidos. Jesús está manifestándole a la mujer cómo un judío trata a un gentil, como perros, como los que comen de la migaja que caen de las mesas de ellos. Jesús mismo toma este lenguaje y la experiencia que pasó con la mujer, porque le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ella, a pesar de que se mostró como un Dios duro, logró ver más allá y dijo, no, yo sé que tú eres bondadoso. Jesús toma esta idea y la plasma en su parábola y dice que deseaban saciarse de la mesa del rico. O sea, a los gentiles se les llamaba perros. Por eso dice, no es bueno dárselo a los perrillos, a los gentiles. Los judíos y fariseos le llamaban perros y consideraban que solamente eran dignos de alcanzar un poquito de Israel, que podían venir de visita, de peregrinaje. Por eso los judíos se jactaban de que Salomón tenía lo espléndido del Dios de Israel, tenía las grandes riquezas y la sabiduría de Salomón. Y se jactaban de que vino la reina y se vino a donde Salomón a conocer su sabiduría. Y Jesús les dice, vendrán del norte y del sur, y se levantará la reina del sur, la reina del oriente, cuando venga, por decirlo así, la especie de juicio, y vendrá y se sentará a la mesa, mientras los hijos del reino son echados fuera. Vendrán las prostitutas, los publicanos, van delante de vosotros al reino, y vosotros sois echados fuera, y allí será el llanto y el crujir
de dientes. Se lo dice una y otra vez. ¿Por qué? Porque aunque son pecadores, Cristo no tiene problema en que sean pecadores y acepta a las prostitutas, acepta a los ladrones publicanos, acepta a los bebedores de vino, incluso comparte vino con ellos, comparte mesa y comparte el pan con ellos, acepta a los pobres pescadores y griegos que van a visitar. Eso hace del reino un reino inclusivo, porque Jesús es el reino de los cielos. Vienen a Él, se sientan al verdadero banquete y a la mesa, mientras los hijos del reino, los fariseos y los judíos, son echados fuera, y ahí es el llanto y el crujir de dientes mientras ellos ven lo que sucede. Cuando Esteban predica, dice que ellos crujían los dientes contra él. Son echados a las tinieblas de afuera, dice otra parábola. Y Juan nos dice que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Así que las tinieblas descritas allí tienen que ver con odiar a su hermano, odiar a los gentiles. La parábola del buen samaritano, etcétera, etcétera. O sea, los judíos están en oscuridad cuando pretenden estar en el reino, tener banquete. Llega el punto que hay un juicio. Jesús dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hace la distinción entre pecadores gentiles o judíos y gentiles. Fariseos con pecadores, etcétera, etcétera. Lázaro dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La palabra es oculto o invisible. Resulta que cuando muere el mendigo, noten que no es sepultado, sino que es llevado por ángeles al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, noten que muere uno primero y luego el otro. Fue sepultado y oculto. La palabra es que fue puesto como invisible. A diferencia de Lázaro, el hombre rico fue enterrado en el Hades. Es necesario comprender el significado original de la palabra griega Hades para captar el mensaje de la parábola. Con respecto a la posible etimología de esta palabra, diría lo siguiente. Viene de ver, como el prefijo negativo de ver, y dein. Así significa lo invisible. O sea, es lo negativo de ver, o sea que no se ve, está invisible. Esto ocurre unas 100 veces y tiene el mismo significado. Lo más probable es que Hades originalmente significara invisible. Posteriormente pasó a referirse a un estado oculto de los enterrados en la tierra. Simbólicamente, esta parábola muestra que llegaría un momento en que la casa de Judá sería oculta de Dios, fuera del favor de ellos debido a su incredulidad. Llegaría un momento en que los judíos en su conjunto ya no serían la nación favorecida de Dios y sus corazones duros los llevarían a rechazar a su Mesías. Rechazaron el reposo, tal como dice Hebreos 4. Se alejaron de él. La ira de Dios es darle la libertad de seguir ciegos como están. La ira de Dios no es ir y destruirlos. La ira de Dios es entregarlos y darles la libertad de lo que ellos quisieron escoger. Entonces, el tormento, ya vamos a ver el tormento del rico, es estar puesto invisible mientras el mendigo es llevado al seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham en la parábola? Significa que literalmente esto sucede, son llevados por ángeles las personas cuando mueren y son puestas en el seno de Abraham, literalmente lo recuestan en el pecho de Abraham. Es más, la Biblia nos dice que Abraham murió y aún no ha recibido lo prometido, así que Abraham definitivamente no está en el cielo. Hebreos 11 pueden leerlo. Abraham murió conforme a la fe sin recibir lo prometido, sino que mirándolo desde lejos, etcétera, etcétera. Significa lo siguiente entonces. Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues que solo los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
Noten cómo la Biblia nos explica la parábola. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas no solo Israel, sino todas las naciones, todas las familias de la tierra, dicen aquí. Así pues, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que esto es lo que significa. Mientras que Israel alcanza la justicia propia, los gentiles alcanzan la justicia que es de la fe, la verdadera justicia. Son bendecidos con Abraham el creyente. Sin embargo, Israel se mantiene en sus obras, en sus ritualidades y en sus leyes y quedan ocultos. Por decirlo así, son puestos a un lado, mientras que los gentiles están alcanzando la justicia tan anhelada para los judíos que la cumplen según la ley. El infierno del rico. Porque innumerables denominaciones utilizan la parábola del rico y Lázaro para hablar de un tormento eterno después de la muerte, que Dios va a atormentar a las personas después de la muerte. Hay una serie de incongruencias, como que a la vez haya un gusano que nunca muere y haya fuego, que a la vez haya oscuridad y haya fuego. No tiene sentido. Que a la vez puedan hablar y mirar y crujir los dientes y renegar mientras que se están quemando. Son todas imágenes que Dios presenta de un estado mental. El infierno del rico. Lucas 16:23. Y estando en tormentos en el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra tormentos, en griego, G93:1, significa tormentos, tormento, una piedra de toque, una piedra oscura utilizada en metales de prueba y examen. O sea, la palabra basanizo es una piedra literal, la piedra de basalto, donde después de fundir el oro, se prueba la pureza del oro, haciendo una rayita, una marca con el oro, y dependiendo de lo claro o lo puro que esté, pueden ver, como el contraste es negro, pueden ver qué tanta es la pureza del oro. Esa es la palabra tormento. También es la que aparece en Apocalipsis. Atormentados con fuego y azufre. Ahora, la palabra azufre que aparece allí tiene que ver con la presencia misma de Dios, si investigan bien esa palabra. O sea, son probados. Están, por decirlo así, como dice, en un horno de fuego, como es el oro probado y refinado la plata. Recuerdan que dice que refinará a los hijos de Leví. Los fundirá como se funde la plata. Los probará como se prueba el oro en Zacarías o en Malaquías. Malaquías me parece 4. Los refinará. Él es como fuego purificador, ese es de Malaquías. Y jabón de lavadores. El jabón es para limpiar, para probar. O sea, que el rico está siendo probado la pureza de su metal. Según el léxico analítico del Nuevo Testamento griego, basanios, que es una forma del sustantivo basanos, significa estrictamente, o sea, quiere decir que cuando usted encuentra esta palabra, tiene ese significado, o sea, estrictamente, no tiene mucha variación. La mayoría de las veces que se hable de tormento, y sea esta la palabra, basanizos, significará una piedra de toque para probar la autenticidad de los metales flotando. Así que lo que está diciendo aquí es que él está en el Hades, en oculto, siendo probado. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y qué más lo que sucede? Lucas 16:24. Entonces dio voces y dijo, Padre Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban con Jesús? Los fariseos le decían, nosotros tenemos a un padre que es Abraham.
y decía, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo primero que quiero llamar su atención es que literalmente la palabra llama está en singular. No es estas llamas, sino en esta llama. ¿Qué llama más interesante? Que él puede hablar, puede comunicarse. A ver si no es una parábola, y si no está en la parábola incrustados simbolismos del estado que iba a vivir Israel. Porque estoy atormentado. La palabra atormentado es diferente, G3600. Traducida como tormento, aquí es una forma del verbo griego odunao, que literalmente significa dolor, dolor o sufrimiento, sí. Predominantemente transmite la sensación de angustia mental, no de dolor físico. Las formas de esta palabra se encuentran solo en cuatro veces en las escrituras. Ok, solo 4 ocurrencias, y noten cuáles son. Todos los escritos de Lucas. Aparece 2 veces en esta parábola, y los versículos 24 y 25. En Lucas 2:48 se usa para describir la angustia de María y José que sintieron después de descubrir que Jesús de 12 años había desaparecido, viaje a casa de Jerusalén, después de la fiesta de Pascua. ¿Cómo? María y José sintieron angustia porque vieron que su hijo se había perdido después de la Pascua. Los judíos crucifican a Jesús, matan a Esteban, y por decirlo así, Pablo se va a predicar a los gentiles. Lleva el banquete a los gentiles. Es esa angustia la que sienten, que están perdiendo lo que tenían, perdiendo el reino. Hechos 20:38 dice, describe el dolor que sintieron los ancianos de la iglesia de Éfeso ante el anuncio de la despedida de Pablo, que nunca lo volverían a ver. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová? ¿O en el nombre del Señor? Es algo similar. Sienten que están perdiendo el reino, están siendo dejados fuera. Así que a eso se refiere el tormento que está sufriendo el rico. También son hijos, de hecho. Lucas 16:25 dice, pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es consolado y tú atormentado, la misma palabra. Ahora quiero que sepan algo. Trasladen esta historia que todos podemos ver y vislumbrar lo que pasó con los judíos y los gentiles. Y trasládenla a la parábola del hijo pródigo. Ven que uno estaba lejos, perdido en el mundo, por decirlo así, no, ajeno a la casa de Dios, pero vuelve ese hijo, y el hijo mayor que siempre le sirvió como un siervo, ¿cierto? Por la ley para poder llamarse su hijo. El padre le aclara y le dice, pero hijo, mira, no es por ley, no es porque tú me sirvas, tú eres mi hijo. Y no quiere decir que porque tú tengas que ganarte que yo te dé un cabrito para gozarte con tus amigos. Tú toma el cabrito y te gozas con tus amigos porque eres mi hijo. No tienes que servirme para ganarte eso. Ya es tuyo porque eres mi hijo. Y sale, ¿por qué sale a hablar el padre con su hijo mayor? Porque el hijo mayor, al ver que el hijo menor, pecador, es recibido por gracia, y están haciendo una fiesta y celebrando un banquete con el mejor becerro, se enoja y no quiere entrar. O sea, que no es Dios quien deja fuera a los judíos, sino que ellos no pueden soportar que el misterio de Dios sea Cristo en los gentiles, sea Cristo en ellos la esperanza de gloria. No pueden tolerar la idea de que Dios esté escogiendo a los gentiles perros y
y endemoniados a los gentiles que son mendigos antes que ellos. No lo soportan. ¿Recuerdan que el hijo menor estaba comiendo las algarrobas de los cerdos? Y el padre lo recibe como su hijo. Entonces el padre sale a hablar con el hijo mayor porque como no quiere entrar, está afuera en oscuridad rechinando los dientes. El hijo enojado no entra, pero el padre sale para reconciliarlos, porque cuando el hijo mayor le dice, este es tu hijo, pero el padre le dice, no, 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 este es tu hermano. ¿Se dan cuenta cómo busca reconciliarlos? El otro le dice, este es tu hijo, no es mi hermano. Pero él dice, no, no, es tu hermano. Colosenses 3:11 dice que Cristo quiere hacer una renovación en la cual no haya distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Amén. Esa es la renovación que quiere hacer Cristo. Quiere reunir a todas las familias de la tierra, no generar ese muro de separación que tenían los judíos con los gentiles, romper esa muralla de separación. Fíjense que también dice que Lucas 16:26, que además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado. De modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. No solo de que los judíos no pueden pasar al reino por el orgullo, porque no son capaces de aceptar que eso sea así, que Cristo sea el Mesías, que Cristo sea el Mesías humilde, no el libertador nacionalista. No lo pueden soportar que el Evangelio sea por gracia y no por la ley. O sea, ellos se han puesto un muro para no pasar de allá acá, pero no solo eso. Son tan exclusivistas, y no hablo solo de los judíos, en esto pueden caer muchas denominaciones que están impregnadas con el legalismo y el fariseísmo. Que quien no cree como nosotros, que no se circuncida, que no guarda el sábado, que no acepta guardar los mandamientos, etcétera, 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 no puede venir aquí. Así que también la muralla la están poniendo ellos para que nadie de allá pueda ir y hablarles del reino. ¿Se fijan cuál es el abismo fijado? ¿Cómo se quiebra este muro de separación? ¿Cómo Cristo lo hará para reunir todas las cosas en sí mismo? Efesios 2:3-15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, recuerden que habla los Efesios, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Si los fariseos tenían todas sus leyes de que cualquiera que quebrantaba la ley debía morir, en Cristo se cumplió. Lo mataron. Y era el Mesías. Él, en su cuerpo, se sacrificó para hacer la paz entre ambos. Recibió las heridas y por sus heridas fueron reconciliados o sanados. Ustedes dirán, eso todavía no se ve, pero es un hecho de que Cristo logró derribar esa pared. Y ahora vienen los resultados de su sacrificio. Atención a cómo continúa la parábola. 5 hermanos. Lucas 16:27. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. La casa de mi padre, atención, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Atención, Cristo estaba usando el lenguaje para referirse a los judíos. El hecho de que el hombre rico tenga 5 hermanos es una pista vital de su verdadera identidad simbólica. Muchos de los eruditos y estudiosos lo han ignorado porque lo interpretan en otros contextos. Judá, el primogenitor de los judíos, fue
hijo de Jacob a través de Lea. ¿Ok? El progenitor de los judíos. Fue hijo de Jacob a través de Lea. Génesis 29:35. Y este tenía ¿cuántos hermanos? 5 hermanos de pura sangre, o sea, de Lea. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Génesis 35:23. ¿Cuántos hermanos tenía el rico? 5. Los judíos vienen de Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá. Vino a ellos. Tenían el banquete. Tenía 5 hermanos. Jesús está hablando directo al corazón de los judíos. Moisés y los profetas. Cuando él hace esta petición, dice en Lucas 16:29, Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Por qué dice esto Abraham? Juan 5:45 dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien confiáis. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? O sea, Moisés escribió de él, los profetas hablaron de él. Lo que pasa es que ellos, como dice Pablo, tienen un velo puesto que aun cuando leen a Moisés les queda el mismo velo descubierto, pero cuando se conviertan, la palabra es cuando se giren y miren a Jesús, sabrán que siempre Moisés, los profetas, Elías, ¿no? Todos hablaron de él. Todos hablaban de él. Cuando comienzan a encontrar a Jesús en las Escrituras, los discípulos del camino de Maús, su entendimiento se abre. Se convierten, se vuelven al Señor. Por eso, Jesús busca decirles, ok, si confían tanto en Moisés y los profetas, escúchenlo, pero escúchenlo con atención para que puedan encontrarme a mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lucas 16:30 termina diciendo, y él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán o cambiarán de opinión. Y él les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo resucitó. Israel seguía sin creer. Entonces, la parábola termina allí. Allí es como acaba todo. ¿No creerán finalmente los israelitas? ¿Están rechazados para siempre? Lo que decía Pablo, ¿no lo han alcanzado? Aquí entra el fin de la ira. Todo lo que hasta el día de hoy está sucediendo con el pueblo de Israel es, por decirlo así, el proceso de tormento. Están siendo probados en el fuego de la ira de Dios. Están siendo provocados a celo. Daniel 8:19 estaba profetizado esto sobre el pueblo de Israel. Y dijo, he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, pues se refiere al tiempo señalado del fin. Apocalipsis 17 dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando se esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios, Cristo en los gentiles, Cristo en la plenitud de los gentiles, Cristo en cada hombre. También dice la Biblia que en Apocalipsis, porque la revelación de Jesucristo, están las copas de la ira en las que se consumaba la ira de Dios. No es en donde Dios expresaba su máximo odio hacia los seres humanos, sino en las copas que anunciaban que la ira estaba acabando. Son símbolos que nos muestran el proceso de tormento por el que están pasando, pero que en realidad es un proceso mental de rechinar de dientes, de oscuridad. Miren cómo lo dice Jesús, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Lucas 21:23-24.
Hay de los que estén encinta y de los que estén críen en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. ¿Se dan cuenta? La ira. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál es la ira de la que está sucediendo? Es quedar ellos como pueblo rezagado, olvidado, a merced, por decirlo así, del destructor, cuando dice, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Son muertos, caen a filo de espada, son llevados cautivos por las naciones, por todas las naciones. Imagínense lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Jerusalén es hollada por los gentiles. Las mezquitas que están puestas allí en el mismo territorio de Jerusalén. Toda esa humillación. Pero eso tiene un asta. Recuerdan que Jesús no solo no dijo que era para siempre, dijo que no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí es el fin de la ira profetizada por Daniel. ¿Qué sucede? Romanos 5 o Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Recuerden que en el final, la séptima trompeta, se consumará el misterio. Para que no os hagáis sabios en vuestra propia opinión, que la ceguera en parte ha acontecido a Israel, o sea que tienen ceguera en parte, hasta que haya entrado la plenitud. La palabra plenitud es la totalidad de los gentiles. Ok, si tú no eres judío, eres gentil. Quiere decir que en el reino entrarás. Vas a entrar tú al reino, tarde o temprano. Tarde o temprano estarás en el reino, porque todos los gentiles, cada ser humano que no haya sido judío, va a entrar al reino. La plenitud de los gentiles. Cuando eso suceda, cuando estén todos en el reino y los israelitas fuera, en un tiempo futuro, todavía renegando y rechazando al Mesías, entonces, y así como provocándolos a celo, todo Israel será salvo. Entonces todo Israel será salvo. ¿Cuántos? Todo Israel. Por eso a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos, todas las naciones. Tú entrarás al reino, sea judío o sea gentil, porque Cristo quiere reunirlos a todos en su mismo cuerpo. Él murió por todos. Porque está escrito, saldrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Serán probados y del oro saldrá la sociedad y quedará un oro puro. Porque este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios lo ha puesto a todos en desobediencia para tener misericordia de todo el mundo. Todos. Primero endurece a unos para que entren otros. Luego endurece a otros para que entren ellos. No porque él arbitrariamente lo haga, sino porque ellos se endurecen, pero está dentro todavía del plan que él tiene para reconciliar todas las cosas. A pesar de su endurecimiento, él lo utiliza a su favor. Tendrá finalmente misericordia de todos los gentiles, de todo Israel, y serán salvos. Y Pablo se admira. Oh profundidad de la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. O sea que Pablo está diciendo, wow, ¿cómo te las arreglaste, papá? ¿Cómo te las arreglaste, Dios? Qué sabio
que rico en sabiduría para salvar a todo el mundo. Por eso Romanos 11, lean el final de Romanos 11. Va a decir, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar con una sorpresa. ¿Ok? Una sorpresa. Es una profecía acerca de Israel y que nos relata el final de la ira. Isaías 28. Cuando vamos a Isaías 28, aquí habla muchas cosas muy interesantes, que no las vamos a revisar todas. Pero entre ellas está el asunto del vino, está reglón tras reglón, línea sobre línea, pero en un contexto que si ustedes lo leen con cuidado, tiene mucho sentido con lo que hemos estado hablando, del horno, de probar los metales. Fíjense que habla de la piedra probada, que pongo en Sion una piedra fundamental, la piedra angular, una piedra probada, etcétera, etcétera, etcétera. La obra extraña de Dios, que ya hemos hablado, todo eso que apunta al final. Entonces, veamos lo que dice el 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd a mi dicho. Ok, esta vez escuchen, no cierren sus oídos. El que hará para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo y siembra el comino? Pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. O sea, te está diciendo, aunque ustedes sean probados, aunque tengan ataduras, aunque vengan pruebas, tormentos para ustedes, todo el tiempo se está arando la tierra, todo el tiempo se está probando el oro, ¿sí? Todo el tiempo se está cocinando el pan. No, no, porque la intención no es quemar el pan, la intención no es fundir y destruir completamente el oro. La intención no es romper la tierra, sino sembrar la tierra. Cuando ya está listo, viene la siembra, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, ni con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. O sea, Dios está diciendo, para los gentiles puedo tener un trato, para ustedes otro trato. No un trato especial o diferente de menos misericordia, porque tienen misericordia de todos, sino que son diferentes estrategias para cada uno. Las semillas germinan de formas diferentes, se cosechan de formas diferentes. Al igual que para los judíos y los gentiles, al igual que para un pecador, para un drogadicto y para un religioso fariseo. Hay diferentes métodos. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. ¿Se dan cuenta? Puede que trillen el trigo Israel, pero no va a ser trillado para siempre. Ni le comprimen con rueda de su carreta, ni lo quebrantan con los dientes de su trillo. ¿Se dan cuenta? Él no está para siempre trillando, no está para siempre probando. Por eso los que hablan sobre un infierno eterno de destrucción, o un infierno que pretende matar o aniquilar, no tiene ningún sentido, ni junta ni pega con el carácter de Dios. ¿Saben qué fue lo que a la iglesia en sus primeros siglos las preservó de enseñanzas destructoras, como lo que vino en la Edad Media, el infierno eterno, la intimidación por las amenazas de Dios, que Dios no perdona, que tienes que confesarte, que tienes que pagar indultos, todo eso que está fuera de la misericordia de Dios totalmente, del cierre del tiempo de gracia, de que a Dios se le agota la paciencia, todas esas cosas, ¿saben de dónde vino? De dejar de llamar a Dios Padre. Cuando ustedes investigan los primeros cristianos, la palabra Padre era fundamental. Porque un padre no va a castigar a su hijo hasta la muerte. Porque un padre no va a torturar a su hijo por gusto. Corta ahí todo.
no se puede hacer llamar padre si mata a sus hijos. Los primeros cristianos no creían que Dios destruía, ni mucho menos creían que Dios tenía un infierno para atormentar a las personas. Entendieron los mensajes de Jesús, entendieron sus parábolas. ¿Quiénes siguen cegados? Los que ven la parábola literal. Los que toman al rico y lo ponen en un infierno real de fuego. Esos todavía están cegados y no están entendiendo el amor de Dios. El trigo no se trillará eternamente. Y adivinen qué. Es como lo que cita Pablo, el 29. También de esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Cómo terminaba Pablo? Oh, magnífica sabiduría de Dios. ¿Quién lo aconsejó a él? Maravilla de su insondable e inescrutable riqueza, de lo sabio que es. Es como termina Pablo. O sea, ¿qué está diciendo? Él tendrá un trato para cada uno y todo es un proceso que llevará eventualmente a la salvación. Como dice 1 Corintios 3, si bien el mismo, aunque por el fuego, pero él mismo será salvo. 1 Corintios 5:5, entregada al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, etcétera. Todas esas amenazas son, sino la manifestación, digamos, de la ira de Dios, pero que traen consigo un fruto de justicia para que participemos de su santidad. Así que habrá un final de la ira. Habrá un final donde todas estas cosas acabarán. Estará Israel completo, los gentiles completos y todo ser humano que ha vivido. Hijos de Dios estarán con él. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que hayan disfrutado, aprender un poquito más sobre la parábola del rico y Lázaro y sobre Daniel, que espero que podamos seguirlo estudiando. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo, por poder grabar estos estudios, para poder compartirlos con más personas. Agradecemos tu presencia en las Escrituras, sobre todo Jesucristo alumbrando cada parte. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.